están? Qué gusto me da de verdad saludarlas en este domingo, Día del Padre. Muchas felicidades y felicito a un gran papá, a un gran médico, a un psicoterapeuta de pareja individual, que es el doctor Gilberto Martínez, que me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola Trini, muy bien, encantado de estar en tu programa nuevamente y como siempre, un placer cada vez que platicamos de temas interesantes. Oye, cuando hablamos del Día del Padre tenemos que considerar si eres soltero, casado, divorciado y aguántame, hay viudos también. Así es. Fíjate que cuando hablamos del Día del Padre es importante este tema, que lo entendamos como la actualización también de los vínculos relacionales, ¿no? Tantos de pareja como familiares. No es lo mismo la forma en la que nosotros vivíamos nuestra paternidad hace muchos años como la vivimos ahora. Es decir, la forma en la que nuestros padres o nuestro padre fue padre con nosotros, nuestro abuelo, nuestros tíos, nuestros bisabuelos, etcétera, es distinto a como ahora se necesita la imagen, ¿no? de un padre. Por lo tanto, ser padre, ¿no? Cambia sustancialmente de lo que era antes. Ser padre no es nada más el que engendra. Ser padre no es el que mantiene económicamente. Ser padre no es el que castiga y el que da chanclazos o fajazos para infringir miedo y quitar conductas erróneas en los hijos y con esto poderlos hacer gentes de bien. No, a un hijo no hay que pegarle, ¿no? Porque entonces le estás afectando su autoestima. Un padre es aquel que entonces se convierte en un líder, Trini, en un líder, ¿no? A mí me gusta mucho este término de el líder de la manada. Yo cuando entendí esa frase, la he practicado con mis hijos, porque entonces un líder no hace daño, un líder guía, cuida, protege, ¿sí? Acompaña, ¿no? En el desarrollo de los cachorros, y el cachorro cuando está listo para dejar la manada o el nido, se va preparado. Y el líder sigue ahí, ¿no? Como una figura que nutre, ¿no? A su entorno y que sirve precisamente en el desarrollo de los miembros, en este caso, familiares. Entonces es importante que entendamos, ser padre significa un compromiso que tienes tú con la trascendencia. Tú estás mandando un mensaje de tu existencia, ¿sí? Al mundo, a que trascienda, porque el día de mañana es muy probable que tú te mueras primero y dejes un mensaje de ti, de tu existencia, ¿no? De tu existencia biológica en este plano terrenal, y eso es un hijo o una hija. Por lo tanto, ser padre, soltero, casado, divorciado o viudo, ¿no? Implica el tener esa conciencia como hombre de acompañar a tus hijos en el camino de convertirse en seres humanos. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer va a contribuir a que tus hijos escriban su propia historia y se alimenten y se nutran de elementos y de valores importantes en la vida para que el día de mañana puedan ser seres humanos, ¿no? Verdaderamente valiosos, libres y responsables. Me gusta esa parte de la libertad del ser humano, de la libertad de las hijas y los hijos respecto a la figura paterna. Pero no sé si estés de acuerdo conmigo, durante muchos años esta figura ha sido o pretendido ser una copia exacta del padre por ser ese líder que tiene siempre la razón. Y si algo ha comenzado o ha dificultado la relación entre padres e hijos, hijas, es precisamente ese tratar de desvincularte del ser de ese papá que es tu ejemplo y que es tu líder. ¿Cómo ves ahí las nuevas generaciones y la nueva forma de entender la relación con nuestros padres? Bien, bueno, yo lo veo con muy buenos ojos, ¿eh? Creo que cada vez que hablamos del término evolución, a mí me encanta, porque entonces estamos creando nuevas formas de ser, nuevas formas de estar, nuevas formas de relacionarnos, y entonces vemos y cuestionamos
la imagen del padre en el pasado, ¿no? La imagen del padre en el pasado era, el respeto significaba miedo, ¿no? El chanclazo, el fajazo, significaba romper la conducta. No quiero que hagas eso. Pero el hijo quedaba sin mayor conocimiento y conciencia o responsabilidad de por qué hacer o no hacer esa conducta que se está castigando. Por lo tanto, esa imagen del padre que siempre tiene la razón, ¿no? O la madre que en un momento determinado, recuerdo por ahí, mamá siempre tiene la razón. Son imágenes en las cuales nuestra cultura, ¿sí? Genera como estas figuras de idolatría, ¿no? Es que mi padre fue un gran ser humano. Pues sí, pero fue un mal padre, porque te abandonó, porque te pegó, porque nunca te acompañó. Entonces, nuestra cultura de repente idolatriza estas figuras de parentalidad, ¿no? En este caso del padre, y creemos que si nosotros vamos a evolucionar más que nuestro padre, le vamos a faltar al respeto. Es muy importante entender cómo el ciclo vital de la familia va cambiando. No es lo mismo un padre, ¿no? De niños pequeñitos, ¿no? De niños en etapa de kinder, preescolar, escolar, de adolescentes, ¿no? De jóvenes, ¿no? De adultos jóvenes y adultos ya más maduros. ¿Qué significa esto? Que entonces este espacio de laboratorio humano que es la familia, es un laboratorio, Trini. ¿Por qué? Porque en la familia se están formando seres humanos. Muchas veces dicen, es que los valores son lo más importante, el valor, la disciplina, el respeto. A ver, espérame, si dejamos de ver a los seres humanos, de nada sirven los valores. Entonces vemos muchos seres humanos que tienen exceso de valores, pero tienen autoestima baja, pero han sido producto de la violencia, han sido producto de la inseguridad que ellos han ido adquiriendo en su vida por darle gusto a los valores. Es decir, se ven más los valores que al ser humano. Y ningún hijo es igual que todos. Es como esta parte, Gilberto, y ahí te cacho, ¿no? Donde, por ejemplo, si un hijo no es tan exitoso, vamos a ponerlo entre comillas, en la parte económica como lo fue el papá, y que le ha costado mucho salir adelante, ¿no? En el desarrollo profesional, que ha tenido muchos obstáculos para poder avanzar en un buen puesto, cosa que a lo mejor al papá le fue más fácil. Y entonces, ¿cómo el papá, en lugar de decir, es que si fueras como yo, es que si me hubieras hecho caso, es que, y entendemos un papá que se reúne en fuerza, en espíritu, en conciencia con el hijo, pueden entonces ser una gran pareja de papá-hijo, papá-hija. Así es, porque entonces tú lo acabas de decir, estamos conectados en la parte humana. Y el papá tiene que saber, nosotros como hombres, como papás, porque el papá se aprende, ¿no? Es como cuando te regalan o compras un piano. El hecho de que tengas un piano no te hace ser pianista. Ya está el piano y vas desarrollando el arte de la música a través del tiempo, del conocimiento y del aprendizaje. Ser padre es lo mismo. Entonces, cuando entendemos que ser padre es conocer a tu hijo en la parte afectiva, en la parte emotiva, para ir viendo cuáles son sus capacidades, pero también cuáles son sus debilidades y acompañarlo a que él pueda dar la mejor versión de él mismo y nunca compararlo con nadie, ni con los hermanos, ni con los primos, ni con uno mismo. Yo a tu edad, a los 15 años, yo ya trabajaba, yo ya mantenía a tu abuela, etcétera, etcétera. O a los 21 años, yo ya estaba casado y ya tenía 2 hijos. O a los 25 años yo ya tenía mi propia empresa. No, por favor, no hagamos eso. Porque entonces los hijos van a pensar que el bueno de la película, ¿sí? Por no decir una palabra más rimbombante, el fregón, pues era el papá. Y el hijo siempre sigue quedando como
alguien que es menos que el papá. Recordemos que en esta parte, entonces, padre e hijo se reúnen en un aprendizaje conjunto, ¿no? Donde hay historias diferentes. El padre se diferencia del hijo no por ser el padre, no. El padre se diferencia del hijo porque es una persona que tiene más años, que tiene más experiencia y que sabe entonces transmitir su cariño, su amor, ¿no? En beneficio de que el hijo sea y saque la mejor versión de ese hijo, no del papá. Oye, y déjame decirte que entonces el estatus podría ser, o lo podríamos interpretar como, o la mejor condición de ser padre es este padre que está casado y que comparte responsabilidad con una mujer. Pero ¿qué pasa con toda esta forma de querer ser y estar de los papás cuando se altera tu estado normal social, que es cuando eres un padre soltero, cuando eres un padre viudo o cuando eres un padre divorciado? O sea, todavía le agregas un poquito más a esto, es que yo quiero que seas como yo fui, ¿no? Para que aprendas, ¿no? Todo Sí, cómo lo que a mí no. me ha costado. Pero si a eso le agregas estas condiciones de las que te he comentado, ¿qué pasa con el padre, con la figura paterna, con el hombre que es papá? Es importantísimo, Trini, y en esto, pues yo ya tengo más de 30 años atendiendo ambientes relacionales. ¿Cuál es el modelo de relación? ¿Sí? Tenemos una influencia cultural en el que el modelo de relación excelente o ideal es papá, mamá, hijos, una casa, un jardín y un perrito. Y entonces el que no tenga ese modelo está fuera, ¿no? Esa es la versión aceptada, es como el universo, única versión, universo. No, Trini, estamos en un multiverso, estamos en una gran variedad de formas de vivir la familia, de vivir la paternidad, padre con 2 hijos, padre con hijas, madre con hijos, madre y padre sin hijos, y así vamos viendo cómo los contextos de relación y de vinculación humana, como es la familia, van teniendo diferentes tipos de modelos. Importantísimo, el padre divorciado. O sea, el hijo no va a estar mal, no va a ser un hijo disfuncional porque sus padres se divorciaron. No, cuando hay un buen divorcio, los papás entonces aprenden a ser amigos y van a nutrir a los hijos. Los papás dejan de ser una pareja sentimental, pero los hijos siguen teniendo esa nutrición de sus padres. El hecho de que los papás se pongan de acuerdo, el hecho de que los papás eventualmente se vayan a tomar un café para decir cómo va el hijo en la escuela. Oye, fíjate que si el hijo vive con la mamá y el hijo está extrañando mucho al papá, es bueno que la mamá le diga, oye, ¿sabes qué? Creo que el hijo está pasando por la adolescencia y te busca mucho y está sintiendo esa necesidad de poderte decir sus logros, ¿no? Fíjate, papá, que saqué 9 en matemáticas y que tú como papá le digas, wow, hijo, extraordinario. Entonces, esa parte de padres divorciados, ¿sí?, que ya no hay un vínculo sentimental en la pareja, es importante que se aclare porque el vínculo de parentalidad siempre va a existir. Por lo tanto, es reprobable, ¿no? Y a toda costa hay que evitar que el hombre, el padre divorciado, diga, tome a los hijos como carne de cañón y entonces le diga a su ex esposa, a la mamá de sus hijos, pues si tú no hiciste eso, pues entonces ahí te las arreglas con tus hijos. Tú vas a pagar la colegiatura. Pues ahora, a ver dónde se van a ir a vivir. O a ver ahora cómo le hacen. Eso no es posible porque, vamos, los hijos no tienen por qué estar cargando los problemas o las circunstancias que están pudiendo resolver o no están pudiendo resolver o la están resolviendo de una manera conflictiva sus papás. El papá divorciado tiene que tener muy claro, ¿sí?, su función y su responsabilidad con el hijo, independientemente de los problemas que tenga con su pareja.
Es que ahí veo cómo, por ejemplo, empiezas a repartir responsabilidades que afectan a los hijos. Y en la figura de un padre viudo, por ejemplo, donde estás quizás cargando con una tristeza, con un duelo, con una soledad, y que también pudieras en algún momento hacer responsables de esta falta de acompañamiento a los hijos que traen otra dinámica y que no van a verte y que no te están pendientes de ti y que te tienes que resolver o resolver las cosas sin compañía y los haces responsables. ¿Cómo es la parte de este padre viudo? Bueno, ahí estamos hablando concretamente del manejo de un duelo, Trini. Cuando este duelo no sigue un curso saludable, porque todos los duelos se tienen que procesar, ¿no? Y más o menos un duelo de la muerte de la pareja, bueno, en este caso, vendría a ser año y medio. A lo largo de año y medio, 2 años, ese duelo se va a ir procesando. ¿Qué pasa con aquellos papás que dicen, no, no pasa nada, yo, a mí no entran las balas, como esta parte de la masculinidad de antes, que era, me recuerdo mucho este libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Los hombres vivíamos dentro de una armadura, nos estábamos asfixiando, pero creíamos hacia afuera que no nos entraban las balas y por lo tanto no teníamos ni emociones, ni miedo, ni tristeza. Bueno, eso no es cierto. Los hombres nos estamos infartando y ahí están las estadísticas de que un hombre que no expresa emociones tiene un gran riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el caso del papá viudo tiene que atender su duelo, tiene que ir en un proceso de psicoterapia para entonces deslindar también las responsabilidades de sus hijos o de sus hijas, porque es muy factible o es muy usual que en algunos casos una de las hijas tome el lugar de la mamá y entonces ya es la pareja de papá. La hija deja de vivir su vida porque está entonces atendiendo a papá, está acompañando a papá, está platicando con papá, y el papá llega un momento en el que no sabe qué hacer nada más que háblale a tu hermana, hija, ¿dónde estás? Pues papá, estoy en la universidad. Ay, pues es que ¿a qué horas vas a venir? Papá, pues tengo clases. Ay, sí, hija, pero estoy aquí muy solo. ¿A qué horas vienes? Y esto puede ser papá o mamá. Hay que deslindar la responsabilidad de tener en el hijo una pareja sustituta. Eso no es nada saludable, Trini. Y mira que hay otra figura del padre que en este domingo en el que los festejamos, que es el padre soltero, que voy a dejar de lado aquel padre que no está, ¿no? Aquel padre que no se hizo responsable de, sino este que sí es padre, o sea, que sí le da el concepto de ser padre y que en esta soltería, eh, pues a lo mejor sigue haciendo su vida normal. Y me refiero, ¿sabes a quién? Al estudiante, al joven que está comenzando a despegar y que de verdad a lo mejor no está en en sus prioridades la educación y el acompañamiento de ese bebé o esa chiquita, ¿no? Sino que se deposita en la figura materna. Sin embargo, pueden entre sus capacidades, porque tampoco no quiero hablar mal de estos jóvenes, solteros, padres, que no están presentes al 100% con sus hijos, pero que son en cierto modo o tratan de ser responsables. ¿Qué hay con esa paternidad joven, soltero, que estás empezando a apuntalar tu vida en la parte profesional? ¿Qué hay? Siento que aparte la sociedad mexicana los hemos satanizado mucho por llamarle de algún modo, ¿no crees? Yo creo que sí. De hecho, pues antiguamente había un hombre terrible, ¿no? Terrible, el hijo bastardo que se le mencionaba, ¿no? Era una cosa espantosa, porque un hijo no es un hijo legítimo o ilegítimo, es un hijo y es producto, ¿no?, del encuentro de dos seres humanos que para aterrizar con una visión de mayor experiencia, tenemos que entonces recurrir a un manejo adecuado de la sexualidad. No es lo mismo las relaciones sexogenitales que se dan en una pareja nada más como una descarga, ¿no? Que, como podría decir, como una costón, una noche de copas, una despeinada gloriosa que se dan, y de ahí sale como, y no había ni interés de ser pareja, ni tampoco el interés de tener un hijo. Simple y sencillamente fue una situación fortuita. Bueno, hay que tener cuidado y hay que tener el buen manejo de la sexualidad, ¿no? Y de la energía sexual y erótica
en jóvenes para que puedan entonces conducir y decir, yo quiero tener relaciones sexuales, no quiero tener un hijo, quiero tener relaciones sexuales, aceptar esa responsabilidad y hacerlo de una manera correcta, con responsabilidad. Pero La otra resulta que parte, ya llegó, pero resulta que sí llegó, ¿no? ok, Ya está ahí. bien, esa es una de las situaciones, Sí, te escucho, te sí, escucho. es una de las situaciones que muchas veces se tiene entonces que cubrir, que arropar a esa pareja, ¿no? Que están, por ejemplo, en la universidad y que pues no tienen capacidad para salir adelante. Entonces, la familia de origen, como sucede en muchas ocasiones, arropa a estos jóvenes, ¿no? Los arropa, entonces, la chica, la que atiende al bebé, es la abuela, es la mamá de la mamá, ¿no? Y entonces el papá del chico, el abuelo, pues también es el que los ayuda económicamente y tú sabes, van saliendo ahí como se puede y a ver cómo le hacemos y Oye, la bendición, ¿verdad? déjame interrumpirte, ¿eh? Porque Ujú. mira cómo has hablado de los estereotipos y de los roles sociales, ¿eh? O sea, Sí, el papá del chico apoya económicamente y la mamá de la chica cuida. O sea, sí. volvemos a estos estereotipos que yo creo que ya ojalá y nos deshagamos de, porque pues necesitamos precisamente eso, el padre presente en el Así es. desarrollo personal de estos chicos y estas chicas, aunque estés divorciado, aunque seas un joven que no Sí, se quiere casar, aunque seas una joven que no se quiere casar, pero ¿por qué no compartir una maternidad y una paternidad con quienes son parte de la familia, ¿no? totalmente de acuerdo. Y ahí te pongo también otro ejemplo en el cual el padre divorciado o el padre soltero, ¿sí? Involucrarse en la vida del hijo. ¿Qué quiere decir? Que el padre divorciado, te lo voy a poner como un asunto que es más difícil, ¿no? El padre divorciado, ¿no? ¿Qué pasa cuando va en la mañana a la casa de su hijo, o sea, de su ex esposa, ¿no? Pasa por él, o qué pasa si el padre divorciado en la noche va a la casa de su expareja, baña al hijo y se pone a hacer tarea con él. Interesantísimo, porque entonces estamos hablando de un padre que dice, ok, no funcionamos tu mamá y yo, pero yo estoy aquí presente contigo. Y mucho cuidado, porque entonces el padre divorciado puede ser que tenga otra pareja y la otra pareja le diga, ¿por qué tienes que meterte a la casa de tu hijo? O sea, por favor, hay que quitarnos esos fantasmas, ¿no? Eso es inseguridad, son celos y eso son situaciones que se tienen que arreglar en una terapia de pareja. O inclusive que el papá llegue a casa de la ex esposa y la esposa ya tiene otra pareja, ¿no? Entonces la otra pareja diga, ¿y por qué tiene que venir tu ex esposo a hacerle la tarea a tu hijo? Que se vayan al parque, que se vayan a Starbucks, que se vayan a donde sea. Cuidado, hay que aclarar muy bien este asunto. Son familias donde ya no es la parte papá, mamá, hijos y se acabó, sino que ahora son tus hijos, mis hijos, nuestros hijos, los hijos de mi pareja, pero mi pareja también tenía hijos con otra. Bueno, entonces ya es una situación horizontal, ya no es vertical. Tenemos que aprender, Trini, tenemos que tener nuevos modelos de relación y el padre divorciado o el padre soltero, darle cabida a que dé también esa nutrición emocional, ¿no? Y permitirle que vea al hijo, permitirle que en la mañana pase por él, eventualmente que desayune. Y esto no quiere decir que la pareja va a recordar aquellos momentos y qué te parece si tú y yo, a ver, no, ya hubo un buen divorcio. El divorcio ya está divorciado, ok, ya estamos divorciados. Ahora vamos a darle paso a formar a nuestros hijos, que ellos no tuvieron la culpa, que ellos no nos pidieron a nosotros, ¿sí? Que Oye, los trajéramos al mundo. o sabes qué estoy pensando, que dejemos ya de pensar en cómo debe ser la familia y obligar, porque hay un grupo de la sociedad que estas nuevas formas de las que tú hablas, bueno, son altamente criticadas.
¿cómo vas tú a pensar por algún momento en que la ex va a venir a mi casa, ¿no? O sea, la ex de mi pareja va a venir a mi casa a hacer la tarea con tu hijo o tu hija, ¿no? Pues eso, y hasta los abuelos, hasta la gente, la amiga, ¿cómo crees? No permitas, va a invadir tu intimidad, porque no sabemos que ante Sí. todo, y por derecho constitucional y por tratados internacionales, sobre Ujú. todo, está el Sí, proteger los intereses de la infancia para el claro, buen desarrollo de un ser humano tan valioso como es un niño o una claro. niña en sus primeros años de edad, donde Así el es. último que importa, hablando precisamente de esos prejuicios, pues es papá y mamá, ¿no? Y la ex y la nueva y la de enfrente. Así es. ¿Cuándo Fíjate, podremos y cómo podremos ser tan dueños de nosotros mismos y cómo le hacemos, Gilberto, de verdad, para ujú. poder tomar esas decisiones que pueden ser bien, bien difíciles? Híjole, Trini, mira, hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, no hagas público lo privado y no hagas privado lo público. O sea, que va a haber gente que piense, que opine, que te diga, que te castigue, que te excomulgue, siempre va a haber, ¿no? Aquí el asunto es que en nuestra sociedad tomar conciencia muchas veces genera un riesgo, ¿no? Es como aquel que dice, prefiero el riesgo de la libertad que seguir con la seguridad de las cadenas. Prefiero el riesgo de la libertad a seguir con la seguridad de las cadenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay malos divorcios es porque en esta casa no se permite el divorcio. Entonces, no estamos entendiendo que el vínculo de pareja va a crecer. Las personas crecen, el vínculo crece, ¿no? Entonces, esta idea de decir, nos casamos para toda la vida, no quiere decir que no crezcamos, no quiere decir que vamos a estar estáticos. El hecho de decir, vamos, mi propósito es crecer contigo para toda la vida, estoy diciendo crecer contigo. Entonces yo me estoy dando cuenta que tú ya eres distinta a como yo te conocí, a que yo soy distinto a como tú me conociste. Entonces vamos entendiendo un concepto de matrimonio y de familia más dinámico, con movimiento, más humano, y no estático de decir, en esta casa no hay divorcio, y entonces hay mucha gente que se aguanta, ¿no? No se divorcia, pero son una violencia emocional terrible y los pobres hijos generan unas secuelas emocionales y mentales terribles. Entonces, decir, ok, sí, existe el divorcio, claro que sí existe, un buen divorcio. Y un buen divorcio en algunas ocasiones es mejor que un mal matrimonio. Y en ese sentido, decir, ok, oye, pero que mi papá no está de acuerdo, pues lo siento. Oye, pero que dice la sociedad, pues ni modo, ya no te van a invitar al baby shower, pues ni modo. Oye, pero que allá me van a excomulgar, bueno, pues trabaja con un sacerdote que tenga más conocimientos de psicología, que sea más humanista, que siga una ortodoxia de la teología de la Edad Media, ¿no? No, y que sí Entonces, los hay, y que sí los hay. claro, Hay sí, acompañantes en estos procesos que de verdad uno se quita el sombrero porque sin estar en un matrimonio te llenan de ese valor para continuar en un proceso que parece que muchas personas lo pudieran descifrar como algo como muy desechable, ¿no? Como si nosotros pensáramos que el matrimonio es desechable o si la gente que se divorcia piensa que es desechable. No es por eso, hay muchas así cosas es. atrás que la gente no sabe y que lo mejor para ser mejor papá, mejor mamá, mejor sociedad, ¿no? En ambos, pues es esto, considerar que no estamos plantados en la vida del otro, Gilberto, y respetarnos Así cada es, día más, ¿no? Y yo creo que ahora así es, que es Día del Padre y que mencionamos estos cuatro estatus, ¿no? Por decirle de algún modo, ¿no? El que es divorciado, viudo, soltero o casado. Creo que todos tienen un gran reto que es maravilloso, que el momento que asumas así es. tu presente, tu ser y estar,
y que entiendas cuáles son las cosas que debes de pulir, mejorar para el bien de todos, pues que le entres sin miedo y que visites a alguien que te pueda asesorar por algo que te esté faltando ahí y que puede ser, como tú lo dijiste, un buen sacerdote o puede ser un buen psicoterapeuta. Así es. Mira, para terminar, ser padre no significa vivir con responsabilidad y con disciplina. O sea, a lo mejor nuestros padres nunca jugaron con nosotros. Ser padre significa también que le des la oportunidad a tu hijo, fíjate, que le des la oportunidad a tu hijo de que te enseñe y que te mantenga, ¿sí? Permanentemente joven. Yo con mi hijo, de repente, digo, wow, a ver, hijo, ¿qué dijiste? Mira, papá, y pues él me enseña. Él me enseña, y cuando él me enseña, él tiene una autoestima. Me dice, oye, papá, pero tú eres el papá. Sí, pero yo como persona no me la sé de todas. Y en este caso, lo que tú me estás diciendo es muy importante. A ver, cuestiones de computación, cuestiones de, bueno, mil cosas que los chavos saben. Entonces, el hecho de ser padre, cuando tú cambias esta palabra de ser padre rígida, muchas veces es aburrida, temerosa o anticuada y arcaica, cuando le pones otro nombre, voy a ser el guía de mi hijo, voy a ser el líder de la manada, voy a ser tu compañero de vida, entonces disfrutas la paternidad. Entonces te vas con él y vas a andar en la bicicleta y te vas a la montaña y aprendes de tu hijo, porque no solamente el papá va a enseñar, el papá también va a aprender del hijo y de la hija. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no, vamos a seguir teniendo modelos de antaño, ¿sí? Que interrumpían esa parte de mayor conexión afectiva con los hijos, porque estábamos con que yo soy tu padre, respétame. Y bueno, pues entonces eso cortaba la comunicación. ¿Sabes qué te cacho? Que yo creo que podemos darles como una especie de tarea y me la voy a llevar yo también. O ya sé que es Día del Padre, pues si yo voy a respetar que le toca al papá, porque ya de las mamás dicen que hay muchos días, ¿no? Muchos días de las mujeres y muchos días que tienen que ver con la mujer. El asunto es el escuchar y atreverse a aprender. Con eso me quedo. Así es. ¿Te late? Así es. Así es. ¿Qué Sobre cuesta? todo, Cuesta, ¿eh? sobre todo hay una frase de una gran amiga mía, que es mi mentora y mi sensei en los medios de comunicación, que cuando, bueno, ¿sí? Sí, ¿Estamos aquí? Ok. Que cuando se despide, me dice, te veo. Esa frase hay que acuñarla, te veo, porque si te veo, entonces estoy contigo. Hay que vernos, Trini. Hay que ver a nuestros hijos y no estar pensando que mi hijo vaya a ser futbolista profesional cuando él lo que quiere es ser ingeniero bioquímico. Te veo. Esa es la tarea, Trini. Y yo les recomiendo que si quieren armar un poquito más todo este proceso de ser padre, sin ningún problema, acuda con el doctor Gilberto Martínez, que por cierto, nos puedes recordar tu teléfono y el lugar donde te pueden citar. ¿Cómo no? Mira, mis teléfonos son el 333-441-5667, lo repito, 333-441-5667. Mi página de Facebook es Dr. Martínez y también por Instagram, Gilberto-Martínez R. Estoy en la mejor disposición para poder acompañarlos en esta maravillosa experiencia de ser pareja y de ser papá. Así es, te agradezco muchísimo tu tiempo. Trini. Y por supuesto, muchas felicidades, Gilberto, de corazón, muchas felicidades. Gracias y te veo pronto. Nos vemos, te veo, Gilberto. Y a ustedes también. Bye. Muchísimas gracias por habernos atendido. Sí, nos vemos en la próxima.